RCR, la red que comunica y une al Perú. Y hasta ahora vamos a tomar contacto. Le agradecemos la amabilidad que siempre tiene con RCR a José Luis Gil Becerra, ¿no? Ex integrante del Grupo Especial de Inteligencia GEIN, ¿no? Que hace 30 años capturó al cabecilla terrorista Abimael Guzmán. Y todo el país tiene que agradecer, ¿no?, esta gesta, ese momento, ¿no? A partir de ahí también se empezó ya a conocer todas las entrañas, ¿no?, de Sendero Luminoso, ¿no?, que además ha sido considerada como una de las organizaciones terroristas más letales en el mundo, ¿no?, solamente comparada con Pol Pot, ¿no?, en Camboya, ¿no? Además, José Luis Gil Becerra en su momento ha sido director general de inteligencia del Ministerio del Interior, por eso le quiero agradecer la amabilidad de compartir esta comunicación. José Luis, gracias por atender esta comunicación, muy amable. Buenos días, José, buenos días al Perú entero. Hace 30 años fue capturado Abimael Guzmán Reynoso, ¿no? Hemos aprendido la lección, hemos valorado toda esa gesta que un grupo de policías que formaban parte del GEIN, o es que todavía aún tenemos las amenazas de este grupo terrorista. Bueno, efectivamente, hace 30 años tuve la oportunidad fascinante, ¿no?, de vivir estos momentos con un equipo tan especial de seres humanos liderados por Benedicto Jiménez Vaca, quien con su inteligencia, su estrategia, su astucia y su inmensa humildad logró convocar a un grupo de jóvenes, logró liderar realmente a un grupo de jóvenes. Nosotros estábamos muy imbuidos del liderazgo de Benedicto Jiménez. Y esto permitió comprometerse con un momento histórico, con un momento social en el que el sufrimiento del pueblo peruano era inmenso, ¿no? Las muertes que se suscitaban todos los días en las calles del Perú, enluteciendo familias de civiles, de políticos, de pequeñas autoridades, de pobladores, también de militares y de policías. Esta vorágine criminal era asfixiante realmente, ¿no? Benito Jiménez tuvo la visión de que la única forma de poder terminar con esta insanía terrorista era creando una estrategia infalible contra el terrorismo cabalgante de ese momento. Y fue la inteligencia operativa, la inteligencia policial. Y creo que el aporte que es la captura de Guzmán, de los aportes que dio, probablemente algunos no se hayan tomado en cuenta. Pero, por ejemplo, el primer aporte que hizo fue que unificó dos procedimientos que eran diametralmente distintos, la investigación y la inteligencia, que iban en aquellos tiempos por cuerdas separadas. Benedicto Jiménez hace que la inteligencia inicie un proceso evolutivo y hemos llegado hasta lo que es la DIVIAC hoy. Otro aporte importante, me parece a mí, es que equilibró la ciencia policial con la ciencia jurídica, algo que algunos fiscales hasta ahora no entienden, pero que otros sí han entendido, ¿no?, de que no es posible aplastar la investigación o la ciencia policial con la ciencia jurídica. Tienen que haber un trabajo de conjunto y vemos los resultados a través de la historia y de los éxitos en la lucha contra toda forma de crimen. Estos aportes que se dieron, que la captura de Guzmán dio en el año de 1990, probablemente no ha sido captado por algunos sectores. Y finalmente, la captura de Guzmán dejó el desafío a los políticos, el desafío de atrapar la educación, el desafío de crear una política de Estado contra el terrorismo y el desafío de relevarse generacionalmente para que 30 años después no suceda lo que hoy está haciendo. Y el terrorismo tiene, estos proyectos totalitarios tienen dos partes y quiero terminar con esto, ¿no? Una parte militar y una parte ideológica política, ¿verdad? Nosotros lo hemos vencido militarmente, conociendo lo ideológico y lo político, conociendo cómo actúan, cómo piensan, cómo accionan.
Falta derrotarlos políticamente, pero tengo la plena seguridad que lo vamos a hacer, José. Hay un detalle que conviene analizarlo en el contexto actual. Se habla, y las veces que hemos conversado, digo, de los organismos generados que con el paso del tiempo ha ido aplicando Sendero Luminoso, ¿no? Organismos de fachada, ¿no? Y hoy, para nadie es una sorpresa que están enquistados en varios sectores del Estado, ¿no? Y que desde ahí empiezan a operar sistemáticamente, ¿no? Y es que estos organismos de fachada han tenido una participación activa en los últimos años. Tú decías, ¿no? Falta derrotarlos políticamente, ¿no? ¿Por qué no se ha podido derrotar políticamente a Sendero Luminoso? Bueno, en principio porque es una lucha de todos, no es solamente una lucha de militares y de policías, ¿verdad? Y esta lucha de todos implica que todas las partes comprendan frente al fenómeno que nos encontramos, lleguen a entender la magnitud del fenómeno, pero eso todavía no está pasando, ¿verdad? Sin embargo, creemos que ellos han aprendido sus lecciones, pero nosotros también. Las lecciones que han aprendido son que ellos saben que deben ir por la cornisa de la legislación, que tienen que esconderse debajo de las faldas de la ley, que tienen que morigerar su lenguaje, que tienen que politizar e ideologizar más que militarizar. Han aprendido sus lecciones, ¿verdad? Pero aún así, nosotros también aprendimos la nuestra y no hemos parado en seguir estudiando el fenómeno, seguir poniéndolo en el tapete, en seguir desarrollando la inteligencia y la inteligencia operativa. Y hoy justamente es la inteligencia la que pone en jaque nuevamente a este gobierno que proviene de las canteras de Sendero Luminoso, como ya lo hemos dicho, con absoluta responsabilidad y consecuencia, ¿no? Entonces, estamos en esta lucha y creo que poco a poco se van a ir incorporando los diversos sectores. Aún estamos expresándonos de este golpe que hemos recibido, de encontrarnos que aquellos que fueron encarcelados hace 30 años hoy estén en el poder, ¿no? Es hasta surrealista, ¿no? Sin embargo, algunos mantenemos la misma línea de lucha contra toda forma de totalitarismo, la misma forma de lucha contra todo aquello que ponga en peligro y en riesgo a la ciudadanía y a la democracia. Esa línea no ha cambiado y no tiene por qué cambiar. Y creemos que esto va a lograr finalmente vencer, con cierta pausa, pero vamos a vencer de todas maneras, José. Ahora, cuando tú señalas que, y lo has reiterado en varias oportunidades, que este es un gobierno que proviene de las canteras de Sendero Luminoso, ¿no? De esos organismos de fachada o organismos generados, como tú lo llamas, ¿no? O sea, esa permeabilidad del gobierno, ¿qué tanto significa un peligro para como peligro para el país? A ver, nosotros hemos dicho categóricamente, fundadamente, con documentos, con historia, con evidencia, de que Sendero Luminoso, que salió desde el año 1964 con la nueva fracción roja de Abimael Guzmán, se fue gestando desde aquella época, ¿no es cierto? Inicia sus acciones armadas en 1980, porque al final de la década del 70 ellos deciden pasar a la lucha armada. Y toda esa época, todos sus documentos dan cuenta de la necesidad de organizar estos organismos generados, ¿no? Para a través de ellos llevar su ideología y su política a la población, y además a través de ellos captar a los jóvenes para poder armar con ellos el Ejército Guerrillero Popular. Aunque esta parezca una historia de la década del 60, hace muy poco la policía incautó documentos secretos de Sendero Luminoso, como ya lo hemos mencionado aquí, en que vuelven a expresar lo mismo. Hablan del Ejército Guerrillero Popular, hablan de la conformación del ejército para participar en las luchas sociales. Hablan además de los organismos generados y para qué sirven. Y por supuesto el CONAR, el FENATE y todos estos organismos que han surgido, incluyendo el MOADEF, son la creación de ellos, son la máscara
abierta, la máscara legal. Pero en el fondo, como lo ha demostrado la DIRCOTE con las operaciones Perseo y Olimpo, ¿no? Detrás de esas máscaras se esconde el verdadero sendero luminoso, el llamado Partido Comunista del Perú, marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo. O sea, nosotros no tenemos ninguna duda de quiénes se trata este proyecto, y no tenemos ninguna duda hacia dónde van. Entonces, que no nos confundan los actos de corrupción, que son anexos, adyacentes al objetivo principal, es llevar al país hacia un socialismo que, como ya vemos, ni en Cuba, ni en Nicaragua, ni en Venezuela funcionan, ni son humanos, ni son exitosos. Hoy se está celebrando el Día de los Defensores de la Democracia, ¿no? Y va a haber una actividad, tenemos entendido, a las 11 de la mañana, ¿no? Y justamente como conmemoración a la captura de el cabecilla terrorista Abimael Guzmán, ¿no? Hoy también, José Luis, el Congreso de la República está eligiendo al nuevo presidente, ¿no? Y existen muchas posibilidades que el general José William Zapata sea el próximo presidente del Parlamento Nacional, ¿no? Si tuviéramos que darle una lectura política, ¿no? ¿Cuál sería la tuya, ¿no? Que sería una reivindicación para el país, ¿no? Que una persona que también, ¿no?, ha tenido un papel importante un 17 de abril en la operación Chavín de Huántar, asuma la presidencia del Congreso en los momentos que vive el país? Sí, bueno, esa es la parte del mensaje, la parte, digamos, buena de todo este proceso. Sin embargo, sería mucho más importante que eso, es que la oposición democrática entienda que separados no somos nada, separamos, estamos regalándole el país a un proyecto totalitario, que separados simplemente estamos entregando nuestros destinos y nuestro futuro. Necesitamos que la oposición entienda el fenómeno que estamos viviendo, y más que nombrar presidentes del Congreso o nombrar en una u otra comisión, es la unidad. Que eso sea el reflejo de la unidad para dar pasos concretos en la recuperación de nuestro futuro. Un paso concreto es la vacancia presidencial, un paso concreto son las denuncias constitucionales, un paso concreto es hacer un gobierno de transición que recupere lo económico, la seguridad, la política y la decencia en nuestro país. Esos son los pasos que realmente nos van a llenar de mucha satisfacción. Simbólico es que elijan a un héroe de la democracia el día de hoy, sí, es simbólico, pero es frágil si no tenemos a una oposición unida, compactada, y a una oposición no solamente compactada en el ámbito político, sino en el ámbito económico, que los empresarios le hagan esa lectura de la necesidad de armar un solo frente contra este peligro que se nos viene. Y quiero terminar con esta parte, en el sentido de que aquí tenemos que entender que esta no es una lucha política por el poder, esta es una lucha por la seguridad nacional, y así lo hemos venido definiendo desde hace algún tiempo. La ceremonia va a tener lugar hoy a las 11 de la mañana, José Luis, ¿no? Tenemos entendido. Así es, en la sede de la DIRCOTE, así es. Tenemos entendido, ¿va el presidente de la República? No tengo conocimiento, pero obviamente sería una afrenta, ¿no es cierto?, a los verdaderos héroes de la democracia, una afrenta que nosotros, por lo menos de mi parte, no la voy a tolerar. Muy bien, entonces, José Luis, yo te agradezco como siempre la amabilidad de haber compartido esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. 30 años que han servido para la reflexión, pero 30 años también para recordar esta gesta, ¿no? Y sobre todo los peruanos, como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, le debemos un agradecimiento, ¿no?, al Grupo Especial de Inteligencia, ¿no? Tú has mencionado, ¿no?, a Benedicto Jiménez, al general Miyashiro, y podemos mencionar a un sinnúmero de oficiales, ¿no? Y todos ellos en realidad marcaron, creo, una etapa que los peruanos siempre vamos a tener marcado en la historia, ¿no? Falta mucho por hacer, naturalmente, ¿no?, pero ya es responsabilidad de la ciudadanía en su conjunto. No sé si tengas algo que agregar, José Luis.
Mis palabras de despedida en este momento son que el Perú no pierda las esperanzas, que seguimos trabajando y que hemos cambiado de repente las marrocas, las pistolas, los patrulleros y las sirenas de hace 30 años por cacerolazos, por nuestras voces, por la pluma, escribiendo, dando nuestra opinión, haciendo oposición política, haciendo que la gente tome conciencia. Esa es nuestra lucha. Y que estos, entiéndanlo bien, mis queridos compatriotas, no son tiempos de debates, estos son tiempos de combates. Gracias, José. Gracias. Conversábamos con José Luis Gil Becerra, ex director general de inteligencia del Ministerio del Interior, ex integrante del Grupo Especial de Inteligencia GI, que hay que recordarle a todos los peruanos, fue el grupo de élite que capturó a la gavilla terrorista de Abimael Guzmán Reynoso de Sendero Luminoso hace 30 años. RCR, la red que comunica y une al Perú.